Anino Setivila. Baujata Adonai Yahweh Sebaot. Beshegado Yahshua HaMashiach. Sea tú quien hables por medio de tu bendito Ruach HaKodesh a través de este tema médico. Queremos exaltar tu bendito nombre en cada tema, sea de la Tanakh, sea tema médico. Beshegado Yahshua HaMashiach Todagabá. Omen Beomen. Siéntense, por favor, amados Sahim. Su servidor, quien le habla, doctor Javier Palacios Celorio, Roe de la Keilah Gozo y Paz, aquí en Tehuacán, Puebla, México. Usted ya conoce los sitios de internet de Gozo y Paz, gozoypaz.mx, sinjatorah.org, yacoswell.net, nuestra radio Sinjatorah, el canal de YouTube Shalom 132, también el canal Keilah Gozo y Paz, y la página, el canal de YouTube Yacoswell en inglés. Puede usted bajar todo el material, videos, audios, apuntes, son absolutamente gratis. Hágalo pronto, porque el tiempo ya prácticamente se agotó. Bendito es el abacados, bendito es el nombre de Yahweh. El día de ayer, una ajot me visitó en consulta médica y me decía, Roe, el miércoles, o sea hoy, me toca la brajá del talento, me toca la bendición de mi ministerio. Y yo le dije, tus palabras son sabias porque es una bendición. Si tú estás diciendo, me toca la bendición de servir, entonces yo ya esperaba estar sano, pues otra vez de las vías respiratorias, para poder seguir ministrando la bendita Torah. La Jod es sabia, dijo, me toca la bendición del talento. No dijo, otra vez el talento. Me toca la bendición de cumplir con mi ministerio. ¿Es así? Es que es una bendición cumplir porque servimos al Eterno a través de los hermanos. El día de hoy voy a tocar el tema médico del insomnio. Entonces, hay muchos trastornos del sueño. Yo les aconsejo que en esta semana puedan revisar los audios y los videos de los sueños, porque ahí explico lo que es el sueño REM y no REM, etcétera, etcétera. Explico varias cosas profundas científicas y también lo relaciono con la bendita Tanaj, con la bendita Biblia, para que se entienda para los nuevecitos. Entonces, el tema de los sueños. Ahí hablo cosas científicas y desde luego lo profético, digamos, los dones del Ruach HaKodesh. Pero ahora nos vamos a abocar, quiero ver con ustedes este tema netamente médico. Entonces, el insomnio es un trastorno del dormir. Cuando yo ministré el tema de los sueños, dije que mucha gente dice, voy a descansar, y ciertamente tenemos sueños. Y el dormir es otra cosa, el dormir es descansar. Y el Eterno puede interrumpir, por así decirlo, el descanso, no para mal nuestro, sino para darnos un sueño profético. Y muchos hermanos están teniendo sueños. Entonces, una cosa es que se define en medicina, que es un trastorno del sueño, pero yo iría más allá. En lo médico sería un trastorno del dormir, porque el dormir es descansar, y el sueño ya intervienen ahí cosas espirituales, desde luego de vivencias personales, o bien el mismo, bendito es su nombre, Elohim Yahweh, interviniendo para darnos un sueño. O, ¿por qué no? El adversario, desgraciadamente, a veces tiene ese poder de poner sueños en nosotros, que son sueños grotescos, feos, etcétera, y que los reprendemos en el nombre de nuestro Adón Yahshua Mashiach. Por eso es importante que revisen, entonces, el tema de los sueños. Entonces, es una diferencia. Si yo digo trastorno del sueño, no sería lo más correcto. Si yo digo trastorno del dormir, eso es lo más correcto. Entonces, el insomnio es un trastorno no tanto del sueño, sino del dormir. ¿Sí se entendió la explicación? Bueno, ahora, dentro de el trastorno del sueño, o sea, las disomnias, está el insomnio. O sea, dentro de los trastornos del dormir está el insomnio, porque las disomnias son muchos trastornos del dormir, no del sueño. A veces como que se nos va y volvemos a decir, inclusive como médicos, trastornos del sueño. Y una de ellas, decía yo, de una disomnia es
el trastorno del dormir. Entonces el paciente se queja de la dificultad para conciliar no el sueño, sino el descansar. Pero lo hemos conocido así como el paciente se queja de dificultad para conciliar el sueño. Estos términos es bueno recalcarlos porque muchas personas entonces pueden confundirse. Y yo diría que más bien es esto, fíjense muy bien, el insomnio es, el paciente se queja de la dificultad para permanecer dormido. Y entonces ya estamos hablando de que no puede descansar, no tanto del sueño, porque el sueño es otra cosa, por eso quiero que revisen esos videos, por favor. Ahora, si el paciente se queja de la dificultad para permanecer dormido, eso va a crear una mala condición de vida, y ahorita voy a desglosar el tema. Puede presentar despertares intermitentes durante la noche, o sea, puede estar despertando durante la noche varias veces. Puede también despertar muy temprano en la mañana, más temprano. Entonces los pacientes llegan y dicen, yo dormí, doctor, yo dormí bien, me acosté a las 9 de la noche, pero a las 3 de la mañana los ojos abiertos y entonces ya no pude permanecer dormido, permanecí despierto. Esa es otra característica del trastorno del dormir, o sea, del trastorno, entre comillas, del sueño, o paréntesis. Entonces despiertan muy de mañana o pueden tener combinación de ambos. El insomnio puede ser que se esté interrumpiendo el sueño durante la noche y también que se despierte muy temprano y que ya no pueda conciliar no el sueño, sino el dormir. Ahora, la mayoría de las personas tienen episodios transitorios de este problema, pero esos problemas tienen poca importancia. Entonces, los episodios de estar despertando son generalmente por estrés, eso ya lo definí hace 15 días, la diferencia entre estrés, ansiedad y angustia. No sé si recuerdan, si no se los dejo de tarea para que revisen el video o el audio, intestino saludable. Ahora, esos episodios son de poca importancia porque son pasajeros y entonces no hay por qué darle un tratamiento. Vamos a empezar por los factores más comunes, lo que vemos más común. Por ejemplo, el uso de cafeína, es el café como tal, la cafeína. Eso entonces va a quitar, digamos, el buen descansar, el buen dormir. El estrés. Recuerden que el estrés es como un tipo de neurosis en chiquito. O sea, se tienen que hacer varias cosas a la vez y no sabe uno cuál atender primero. Hay que empezar siempre para tranquilizarse por lo más importante, por lo más grave. Es como en un examen. Si tú vas a la universidad, no empieces por las preguntas más difíciles. Empieza a resolver todo lo más... Ahí es al revés, perdón. Empieza a resolver todo lo más fácil, todo lo que tú te sepas, rápido. Y las preguntas más difíciles déjalas al último, si no te quita tiempo. También otro factor que causa insomnio, que está dentro de las disomnias, es la siesta diurna. Aquellos que duermen a mediodía, porque trabajan mucho, acaban cansados. Hay muchos factores por qué se puede dormir a mediodía. Entonces sí se puede dormir a mediodía, yo no digo que no, la siesta es muy sana. Y de hecho yo me acostumbré a ello porque siempre operaba yo de madrugada, llegaba yo a desayunar, a bañarme, a desayunar, a irme otra vez a operar, etc. Entonces ya a cierta hora de la 1 o 2 de la tarde se antoja descansar. Entonces no es mala la siesta diurna, pero que no exceda del tiempo. Con 15 o 20 minutos tenemos más que suficiente para reponernos. Máximo media hora, no más, no es muy conveniente, al menos esté uno muy cansado. Ahora, hay algo que a veces se olvida en el aspecto médico y que causa mucho insomnio, los dolores crónicos. Es que el paciente se acostumbra a un dolor. O sea, tú podrás decir, pero ¿cómo es posible eso, Roe, que se puede acostumbrar a alguien a un dolor? Sí, se llegan a acostumbrar las personas al dolor. Tienen un dolor crónico, por ejemplo, hay un dolor crónico
que se llama dolor del reposo. ¿Eso cómo es? Puede ser un paciente que tenga varices, puede ser hombre, puede ser mujer, se da más en mujeres, pero los hombres no son exentos, o que tenga un problema de circulación periférica arterial y tenga mala circulación en sus piernas, arterial, no venosa, sino arterial, o arterial y venosa. Y entonces el paciente está muy bien mientras está en actividad. Llega, se acuesta y empieza el dolor intenso en las piernas. Entonces ese dolor va a causar insomnio. Y el paciente lo que hace es prepararse, se toma 2 analgésicos antes de ir a dormir, pero a veces el dolor es tan intenso que lo despierta y eso va a causar insomnio. Entonces, los dolores crónicos hay que tratarlos, hay que ver la causa del dolor crónico. Si tú tienes un dolor crónico, espero que no, pero si es el caso, trátate con tu médico de confianza en el país donde nos veas y hay que tratar ese dolor crónico, esas inflamaciones crónicas. Porque esas enfermedades de dolor crónico van a causar un alto porcentaje, yo diría el 70% de los insomnios. Y entonces si se trata el efecto, pero no se trata la causa, no se va a llegar a ningún lado. Ahora, otra causa del insomnio, el acostarse demasiado temprano. El acostarse demasiado temprano, lógico, el paciente va a descansar un número de horas y a cierta hora de la noche va a despertarse porque ya descansó y entonces no es conveniente, sobre todo en la edad adulta, las personas que rebasan 60, 65, 70 años, no es muy conveniente, inclusive desde los 50, no es muy conveniente que la persona se vaya a acostar muy temprano porque va a tener insomnio. Y el problema es que las personas van al médico y el médico prescribe medicamentos inclusive controlados. Y ahorita vamos a entrar a eso, qué es lo que conviene, qué es lo que no conviene para no caer en una adicción. Pero si el paciente se va a acostar demasiado temprano o tiene un dolor crónico o tiene otro tipo o toma mucho café, etcétera, entonces no se va a llegar a ningún provecho. Miren, yo expliqué en el tema de la depresión que cuando un paciente está deprimido, el paciente primero duerme, o sea, descansa, duerme. Entonces, son ciertas horas de la noche, el paciente se va a dormir. Y cuando despierta en la madrugada, generalmente, dije generalmente, 90%, fíjense, es depresión. Cuando sucede a la inversa, que el paciente se va a la cama y no puede dormir, y después de muchas horas concilia el sueño, es ansiedad. Es una manera de diagnosticar rápido, así tan sencillo como decir, ¿cómo es su descanso? No, pues doctor, yo no duermo hasta ciertas horas, estoy haciendo esto, voy a ver televisión, leo un libro, etcétera, etcétera. Los pacientes no conocen Torah. Y entonces después ya descanso, es ansiedad. Pero si el paciente primero duerme y se despierta a las 3 de la mañana y ya no puede dormir, generalmente es depresión, en la mayoría de los casos, amados aquí. Ahora, en la mayoría de los 2 casos que acabo yo de explicar de depresión o de ansiedad, no es una buena calidad de sueño y entonces el paciente va a ir arrastrando eso crónicamente hasta llegar a una fatiga. Es muy diferente el estar cansado al estar fatigado. El cansancio es normal, trabajamos, vamos aquí, vamos allá, hacemos esto, hacemos un esfuerzo mental o inclusive físico y entonces nos cansamos, eso es normal, porque los músculos sufren ciertas contracciones y si no tienen una suficiente cantidad de glucosa, etcétera, van a cansarse. Y la fatiga es un cansancio crónico. La fatiga es ya arrastrando y eso es lo que presentan los pacientes con insomnio. Ellos no presentan cansancio, ellos presentan fatiga. Entonces, ese sueño, por así decirlo, o ese dormir no es reparador ni de la depresión ni de la ansiedad, o el sueño intermitente como yo lo mencionaba. Entonces, se va a afectar mucho la calidad de vida. La presión arterial de los pacientes puede aumentarse
Inclusive la cantidad de glucosa en un diabético puede aumentar si no tiene una buena relajación al dormir. Ahora, he explicado en otros temas médicos, por ejemplo, toqué sobre el tema de la esquizofrenia, y ahí ministré hebefrenia, catatonia, etcétera, etcétera, casos maníacos. Entonces, de los casos maníacos, el paciente, por ejemplo, en un caso maníaco específico que no sea esquizofrenia, es el trastorno bipolar, que tú encuentras el audio en la página gozoypaz.mx. El trastorno bipolar va a presentar, lo más característico del trastorno bipolar es la falta del buen dormir, o falta de sueño, como lo hemos conocido, ya haciendo la aclaración que hice desde un principio. Entonces, el trastorno bipolar se va a caracterizar por insomnio. Casi en el 100% de los casos, el paciente con trastorno bipolar. Anteriormente no se le llamaba trastorno bipolar, se le llamaba psicosis maníaco-depresiva. Y entonces la Organización Mundial de la Salud como que vio muy agresivo decirle a un paciente, tiene usted una psicosis maníaco-depresiva, y se cambió el nombre por trastorno bipolar. Y si tú quieres saber qué es el trastorno bipolar, puedes consultar la página gozoypaz.mx en el área de temas médicos y vas a encontrar el tema para que, valga la redundancia, para que tú lo estudies. Ahora, no se trata de que si la persona no puede dormir, vaya al médico y se le den somníferos, porque así se llaman. Una cosa son los somníferos y otra cosa son los hipnóticos. Un medicamento somnífero, por ejemplo, puede ser una benzodiazepina, y hay benzodiazepinas de corta duración, de mediana duración y de larga duración. Y hasta eso hay que saber utilizar las benzodiazepinas. Pero estos medicamentos en las cajas, y no cometo nada antiético por decir esto, porque hasta el PLM, el libro que todos los médicos tenemos, bien libro, o bien el CD para ver en computadora, dice que todas esas medicinas son adictivas y fuertemente adictivas. Ahora, entonces no se trata de que si un paciente tiene un problema, vaya y se le prescriba un somnífero. Bueno, hago un paréntesis. ¿Para qué sirven los hipnóticos? Los hipnóticos ya es una preanestesia. Cuando se va a operar un paciente, se le pone un hipnótico intramuscular y eso ya es un inductor de la anestesia. Sea el anestesiólogo, entonces así el médico anestesiólogo puede poner la anestesia más fácilmente. Ese es un hipnótico. Ahora, el problema está en esto, que muchos pacientes que tienen insomnio van a X o Z. Médico, no estoy criticando a nadie, simplemente estoy diciendo la verdad, y el médico ni siquiera le da un ansiolítico, ni siquiera le da un somnífero, sino si directamente se va a un hipnótico, y entonces el paciente va a estar prácticamente drogado todos los días. Ese es el gran problema que veo yo diario, o sea, con mucha frecuencia, o sea, diario. El paciente llega tomando un hipnótico, entonces yo tengo que hacer una regresión, tengo que pasar del hipnótico a un somnífero, y de un somnífero a un ansiolítico, ver si es una depresión, etcétera, y ya tratarlo. Y si es creyente en Yahshua HaMashiach, entonces tratarlo espiritualmente. Ahora, ¿por qué menciono todo esto? Porque están naciendo millones de almas a nivel mundial, y entonces un alma nace no quitándose todo lo que tenga encima de medicamentos y demás. Un alma nace en Yahshua y hay que ayudarlo, hay que tenderle la mano. Y sobre esto es muy importante dar una buena orientación para que el enfermo sepa qué hacer y no se siga de alguna manera dañando su organismo. Bueno, ahora, para esto el médico tiene que checar la presión arterial, tiene que checar la glucosa, tiene que checar muchas cosas, tenemos que checar todo para ver si vamos a dar X o Z medicamento. El médico siempre debe de hacer una historia clínica, un interrogatorio cuidadoso. Por ejemplo, se hacen los antecedentes heredofamiliares. Eso de heredofamiliares no son más que maldiciones. Hablo claro porque nosotros somos guardadores de Torah. Entonces, el cáncer, su papá padeció cáncer, sí. Es usted propenso al cáncer, es un decir, ¿no? Yo no les digo eso a los pacientes, lógico. O su papá es diabético, seguramente usted va a ser diabético. Si su papá nada más es diabético y su mamá no, tiene usted 25 probabilidades de ser diabético. Si su papá y su mamá son diabéticos, el 50% hacia adelante, entonces aumenta, o sea, la probabilidad de tener diabetes.
Bueno, pero nosotros estamos hablando como mesiánicos. Ahora, la idea es ayudar a los nuevecitos que si tienen algún problema de estos, no sigan con malos tratamientos. No se trata aquí de hacer negocios, se trata de ayudarlos. Ustedes van a tener este video, este audio, para que ustedes se puedan informar o pedir información a un médico de confianza en el país donde ustedes viven. Entonces, ya con un interrogatorio completo, ¿cuántas almas han sufrido de niños o en su niñez, sean varones o mujercitas? Y eso puede crear un insomnio crónico, porque ya decía que las disomnias, puede ser el insomnio, puede ser un periodo pasajero, poco, no es importante, pero hay gente que viene arrastrando esto por años, amados Ayot. Bueno, hay pacientes que padecen ataques de pánico y sobre eso quiero después hablar sobre todo ello, que es más allá de la angustia. Entonces hay pacientes que padecen ataques de pánico, etcétera, y presentan insomnio. Y en estos pacientes, lo que yo he visto es que en esos pacientes con ataques de pánico es cuando la mayoría de psiquiatras, no todos, pero un gran número de psiquiatras, manda hipnóticos. Quiero hacer una aclaración. El psicólogo no está capacitado para dar una receta médica. El psiquiatra sí puede dar una receta médica. Realmente hay psicólogos, hace tiempo, varios psicólogos me remitían a sus pacientes y me decían, doctor Palacio, le mando este paciente porque yo soy psicólogo y no puedo recetar nada, pero usted sí tiene esa autorización. Entonces remitían a su paciente y ya me decían más o menos el diagnóstico, etcétera, pero yo también daba otra revisada para ver qué medicamento se le iba a dar. Entonces es algo muy aclaratorio, muy importante. Los psicólogos no tienen autorización hasta la fecha para prescribir, al menos aquí en México, no sé en otros países, para prescribir un medicamento. Los que están autorizados son los psiquiatras, en el caso de acudir a un psiquiatra, que bueno, nosotros vamos aprendiendo Torah, estamos aprendiendo Torah y sabemos que muchas cosas son espirituales y hay que tratarlas espiritualmente, si no, no se resuelven aunque se den 1000 medicamentos. Otra causa del insomnio es el abuso de alcohol, el abuso del tabaco. Eso crea muchas... ustedes van a revisar un audio que le titulé El tercer ojo. Y tú dirás, ¿pero por qué eso, Roy? Bueno, ahí explico los mitos, las mentiras del tercer ojo y sobre la melatonina. No sé si recuerdan eso. Sí, es bueno revisar los audios porque aprendemos más y entonces nuestra memoria se ejercita. Una aclaración, un cerebro, o sea, una persona que no estudia nada, a los 50 años prácticamente tiene su cerebro atrofiado. Tenemos que estudiar mucho, todos los días estudiar Torah. Los que tenemos una profesión o bien el oficio que tengas, tienes que estar estudiando, si no el cerebro se atrofia, las neuronas ya no tienen la misma capacidad. Eso está comprobado. Entonces, antes de que se nos atrofie, vamos a estudiar. Aleluya. Se tiene que estudiar. Y qué mejor que tenemos la bendita Torah. Y voy a dar citas sobre el buen dormir, eso tú ya lo sabes, está en los Salmos. Bueno, entonces el abuso de alcohol. Entonces muchos pacientes tienen insomnio y dicen, no, con una copa me relajo. Una copa de brandy, una copa de coñac, o según el estatus económico que tenga, etcétera, el tipo de tequila que quiera, etcétera, se lo toma y dice, parece ser que sea, el alcohol no va a remediar nada. El alcohol seda un momento y después crea euforia. Entonces el paciente se va a tomar una copa de brandy, de coñac o de tequila y lo que, al menos aquí en México, lo que va a pasar es que a la hora está más despierto que nada y eso va a complicar más el problema. Entonces no va, inclusive el alcohol lo que hace es que altera el ciclo normal del dormir. Altera el ciclo normal, por eso es muy importante que revisen el tema de los sueños. No quiero irme sobre ello, sobre lo que es el sueño REM, el descansar REM, el sueño REM, el no REM, la respiración profunda, lo que explico yo ahí sobre lo que se marca en un electroencefalograma cuando la persona está en el sueño REM, en el no REM. Aleluya. Bueno, con el alcohol y a veces con algunos medicamentos va a haber sueños vividos.
Ahora, ¿qué interviene aquí con un sueño vivido? Estamos hablando de que está dormido y que tiene un sueño y que es muy vivido. Ahí intervienen dos cosas. Uno, si es un sueño profético, está ministrando el Ruach HaKodesh de Yahshua Mashiach a esa persona que está descansando. Pero muchas veces son sheidim. Cuando es un sueño muy vivido, es para que la persona tenga angustia, amanezca todo angustiado. Por eso hay que saber diferenciar, hay que orar, hay que ayunar para que el Eterno nos diga si es un sueño. Estoy hablando de no dormir, sino de sueño. Ese sueño vivido. Entonces, lo que sí causa el alcohol son sueños vividos. Y por eso ministraba yo en el tema del alcoholismo hace tiempo, que se va creando, cuando van a caer una cirrosis hepática y demás, una encefalopatía hepática, porque los sueños son muy vividos, y cuando hay la abstinencia, por eso es tanto delirium tremens. No sé si se acuerdan, que ven cosas que no son realidad, pero ahí intervienen sheidim, intervienen demonios. Bueno, entonces, si una persona se toma una copa de alcohol, sea del que sea, va a alterar su ciclo normal del sueño, y entonces no va a tener ni buen sueño REM, ni buen sueño no REM, y se va a volver una catástrofe. Y entonces el paciente va a aumentar la cantidad de alcohol tratando de mantenerse dormido, pero eso entonces lo va a llevar al alcoholismo, si no es que ya es. Entonces el abuso de alcohol crónico lo que va a hacer es que va a aumentar el sueño de la etapa 1. Si gustan anotar, porque yo sé que hay hermanos que les gusta anotar. Y va a disminuir el sueño REM. No voy a entrar a profundidades, pero eso sí, entonces el abuso crónico de alcohol va a aumentar el sueño de la etapa 1. Ya lo decía yo, se duermen, pero después reduce el sueño REM, que es la mayor parte del sueño, digamos, profundo, que le llamamos nosotros. Cuando la persona prácticamente está roncando, por decir, descansando, pero a veces no está descansando porque tiene sueños vividos. Entonces el alcohol no es ningún remedio bueno para ello. Otras personas dicen, no, fumo unos 10 cigarros al día, pero para dormir me tengo que fumar un cigarro. Es una adicción, eso es un mito, es una mentira. La nicotina, los alquitranes, todo lo que tiene el tabaco no le va a ayudar para nada. Pero la persona dice, no, tengo que fumarme un cigarro y lo tengo que hacer en el patio de mi casa, como para relajarse. Eso es lo que está buscando, relajarse. Pero el cigarro no le va a ayudar en nada, fumarse, aunque adopte posiciones y le dé 3 golpes en una sola vez, no le va a causar un buen sueño, eso va a alterar más el sueño. Hay personas que fuman una cajetilla diaria, tienen un sueño pésimo, o sea, un dormir, un descanso, que no es descanso, es un dormir absolutamente parcializado en todo. Cuando se va a quitar el alcohol, hay que hacerlo con cuidado, le expliqué en el tema del alcoholismo, porque la abstinencia de alcohol, la abstinencia del tabaco va a causar insomnio. Entonces la persona lo hizo en un inicio y muchos así se hicieron alcohólicos. Créanmelo, al ver tanto paciente, empiezan con una copa, 2 copas, 3 copas, etcétera, y prácticamente a veces tienen una buena ánfora de alcohol ahí en su buró para estar tomando tragos durante la noche y mantener el sueño. Eso lo veo muy frecuente, o mantener el dormir. Y una vez que ya son alcohólicos, entonces al quitarles el alcohol va a crear la abstinencia. Van a tener abstinencia, y la abstinencia va a volver a crear otra vez el mal dormir, o sea, el insomnio. Entonces tenemos que tratar todo esto con cuidado. Hay medicamentos de venta libre en las farmacias para el resfriado común. La mayoría de esos medicamentos causan insomnio. No digo nombres comerciales, pero la mayoría de esos medicamentos para el resfriado común, que son de venta libre, causan insomnio. De hecho, en esta época que está pegando muchísimo la gripa, los resfríos fuertes, etcétera, todo tipo de resfríos, etcétera, y la gente va y compra porque se anuncian en televisión o en radio, entonces en esta época es cuando más insomnio veo yo. Y los médicos, lógico, no nada más yo, pero yo estoy hablando de la experiencia personal. ¿Por qué? Porque están abusando, o aunque no abusen, toman una dosis normal, pero le va a causar insomnio. Hay pacientes
les digo yo que tenemos que tener rajen, compasión por las almas, misericordia, para que se entienda, para los nuevecitos, por las almas, porque muchas almas vienen a los pies de Yahshua siendo cocainómanos, y la cocaína crea insomnio también. Hay muchos pacientes, decía yo hace un momento, unos minutos antes, que toman mucha cafeína para mantenerse activos, y entonces eso crea también problemas. Pero en el caso de la cocaína, o más la heroína, pero la cocaína es lo que más vemos. La marihuana, del cual tú ya tienes un tema en el canal de YouTube Shalom 132 y en la página gozoypaz.mx en audio, para que ustedes vean todo lo que causa eso. Hay otros que son estimulantes para el sistema nervioso. Hoy precisamente en la mañana vi un paciente que es chofer. Y entonces él me dice, yo tengo que llevar mercancía de México, Distrito Federal, hacia tal lado de la República, y la tengo que llevar en un solo viaje. En un solo viaje yo tengo que llevar esa mercancía, porque es fruta y si no se me echa a perder. Entonces, ¿qué es lo que hacen la mayoría de los choferes? Toman medicamentos que nosotros utilizamos, al menos yo no lo uso pues, pero en un momento dado de la vida lo usé poquito para algunos pacientes, para adelgazar. Y esos medicamentos que sirven para adelgazar causan insomnio. Entonces los choferes se toman 2, 3 tabletas de esas y se mantienen alertas, pero eso es muy peligroso porque se dilatan las pupilas para tener aparentemente reflejos, etc. Entonces se hacen un viaje del Distrito Federal hacia Cancún, es un ejemplo, o a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, son miles de kilómetros, es un decir, y lo que van a causarse es un acostumbramiento. Después dejan de manejar ese tipo de trayectos y se vuelven ya, digamos, cambian de rutas y son rutas cortas de 2 o 3 horas y se acostumbraron a ese tipo de droga. Y entonces tienen que utilizar otra vez esos medicamentos y eso crea un círculo vicioso. Vean cómo esto es muy frecuente. Entonces, las almas están viniendo a Yahshua y se les está ministrando bien en cuanto a liberación y demás, pero hay un vacío muy grande y yo oro porque más médicos de todas las especialidades se vuelvan mesiánicos y ayudemos a tanta gente, porque mucha gente viene muy dañada y entonces la gente viene y quiere a Yahshua y quiere guardar los mandamientos, pero si está acostumbrada a la cocaína o como este chofer, no menciono nombres, ese chofer, etcétera, ¿qué hacer con ellos? ¿Cómo atenderlos? ¿Con liberación? Se puede, claro que sí, Yahshua puede todo. Sin embargo, el cuerpo se acostumbra a ciertas sustancias y entonces lo que va a pasar es que si no les ayudamos también médicamente, eso acaba en un fracaso. ¿Cómo? Creyeron en Yahshua, etcétera, no pueden dejar la cocaína. Hace tiempo, llegando de mi consultorio del centro hacia mi casa, me estaban esperando 2 jóvenes. Uno de ellos venía a esta congregación, ya no viene, dejó de venir. Él estuvo con nosotros un par de años y tenía otro joven ahí y me dijo, Roe, le traigo a este joven porque es adicto a la cocaína y quiere todo, quiere con Yahshua HaMashiach, pero quiere tomar los mandamientos, guardar los mandamientos, pero es cocainómano, quiere que usted lo ayude, sí. Le empecé a ayudar, no se dejó ayudar. Entonces, ¿qué es lo que pasa si yo ayudándole como médico no quiso nada? ¿Qué será no ayudándole? O sea, que la gente llega y dice, no puedo dejar mi droga, ya no voy a la quejilá. ¿Para qué voy a la quejilá? Si el roe se entera, el roe fulano, el roe sutano, de X país, etcétera, estoy hablando nada más de mí, no, se entera que soy cocainómano, me van a correr porque soy un drogadicto, no tengo remedio, etcétera, etcétera. No, hay que ayudarlos. Y esa también es una obligación, y hago un paréntesis de todos los roim, sakenim, los que somos consejeros, los consejeros, las consejeras, no que la gente cuente todo, pero si se abre de capa y cuenta, yo soy adicto a eso, quiero ayuda, para eso estamos acá. Entonces, para ayudar a los hermanos, entonces ya cada ROE, según los casos que vaya teniendo, por favor, váyame hablando y yo con todo gusto y sin ningún interés económico les voy diciendo qué les pueden proporcionar a esas almas sin que sea medicamentos controlados. Bueno,
El insomnio también puede ser causado por asma. Si no hacemos una liberación para que los espíritus del asma se vayan, entonces va a seguir el problema. Pacientes que tienen diabetes, pero que ya se les complicó una insuficiencia renal, o sea, una insuficiencia renal crónica, van a tener una uremia. No el ácido úrico, la urea elevada, y eso crea insomnio. Trastornos tiroideos, y hay muchas solicitudes de hermanos de Ajim que dicen: Roe, por favor, hable ya de los problemas tiroideos. No se imaginan la cantidad de, amados Ajim, de oraciones que se tienen que hacer aquí en la oficina, con las visitas, nunca mencionaré nombres, que vienen enfermos de la tiroides. Y eso es un tema médico muy profundo, quiero también tratarlo para que ayudemos a más almas. Los trastornos tiroideos, o sea, hipertiroidismo sobre todo, pero también el hipotiroidismo llega a causar insomnio. Bueno, ¿y qué hay de los delirios? Si tú revisas el audio de los delirios, tiene mucho que ver lo espiritual. El delirio, por ejemplo, el soñar con ser algo que realmente no está uno capacitado para eso. O sea, no es bueno ponerse un saco que no le viene, porque si no, entonces se va a quedar mal con el Eterno y con toda la humanidad, es un decir. Entonces, quiero hablar un poquito de esto, los delirios. Un delirio, la codicia, la avaricia, va a causar insomnio, y es una cosa espiritual. No estamos hablando de un problema tiroideo, no estamos hablando de una uremia o de un asma. No estamos hablando de una cosa física, estamos hablando de que tiene un delirio. Él tiene un delirio de ser rico, de codicia, de avaricia. Se le va a ir el sueño, se le va a ir el buen dormir, se le va a ir el descanso. Y es un problema espiritual, no es un problema físico. Entonces démonos cuenta que hay cantidad de cosas, pacientes que llegan, o gente más bien que llega queriendo ser mesiánico, pero tiene una adicción y le está provocando un problema ahí grave de insomnio. Hay cantidad de enfermedades que causan dificultades respiratorias. Entonces, todo tipo de dificultad respiratoria causa insomnio, porque no va a poder respirar bien. Cuando tenemos una gripa, un resfriado, no podemos respirar bien, entonces no dormimos bien, esa es la realidad, porque estamos respirando por la boca, la nariz está tapada, la boca se reseca, tenemos que tomar algo de agua, etc. Bueno, ¿qué no será las enfermedades respiratorias? Ahora, algo que es muy clave, pongan atención. Cuando llega un paciente con insomnio, entonces, para hacer la historia clínica bueno, yo soy médico, pero ustedes son consejeros, y yo también soy consejero. Entonces, lo que tenemos que ir es, ¿tiene usted algún problema físico? Sin ir más allá, ¿verdad? Sin ir más allá de lo que el Eterno nos ha dado la autoridad, o de lo que el hermano nos quiera contar. Porque hay medicamentos que tienen reacciones secundarias, como es la congestión nasal. Y un medicamento que tenga una reacción secundaria de congestión nasal va a tener insomnio. Y entonces, aunque se le dé un hipnótico, que no es lo correcto, ni un somnífero, no se va a remediar el problema hasta que no se vea qué le está causando una obstrucción nasal. Es como en el caso de la hipertensión. Hay medicamentos, no menciono nombres, que se dan, etcétera, y que causan como reacción secundaria tos. Inclusive en las cajas dice, este medicamento puede producir tos. Y entonces no hay que usar ese tipo de medicamentos. Yo sé que a veces se mete uno en problemas por decir estas cosas, porque la industria farmacéutica no quiere perder billones de dólares. Pero lo importante es que la gente viva bien y se le den buenas cosas. Ahora, no a todos los pacientes esos medicamentos les van a provocar tos, porque hay medicamentos que no les provoca tos. Pero si un medicamento le va a provocar tos, no va a poder dormir, el insomnio no va a ser por otra causa, sino porque le está provocando tos. Y la tos generalmente aumenta en las noches. ¿Por qué aumenta en las noches la tos? Los bronquios, tenemos un bronquio, la tráquea, la laringe, la tráquea, un bronquio principal izquierdo, otro bronquio principal derecho. Entonces, cuando nos acostamos de lado, los bronquios se encodan, es decir, se hacen codo, y las secreciones se atascan, perdónenme la expresión, y el cuerpo quiere sacarla. Entonces, por eso aumenta más la tos. Bueno, ese es algo tantito de lo que después platicaremos. Ahora, nosotros como mesiánicos debemos de analizar
que mucho de lo que causa el insomnio es pecado. No dije que la uremia o que el asma sea pecado, no. Si un enfermo tiene delirio o tiene odio, como lo explicaba yo ayer en el radio, va a tener insomnio y el problema es espiritual. Se quiere vengar de aquel que le hizo algo y no ha aprendido todavía lo que dice la bendita Tanaj. Yahshua HaMashiach dice que debemos de perdonar 70 veces 7, y ayer lo ministraba 490 veces. Un hermano no nos va a ofender. Entonces, muchas causas son por pecado. Entonces debemos de ser cuidadosos. Causas tan especiales de insomnio como el perder un ser querido. Y ya lo ministré en el tema de la depresión. La primera causa, en el caso de la depresión, es perder al cónyuge. Porque si se pierde un hijo, se llora, pero se tiene con quién llorar. Si se pierde el cónyuge, ¿con quién se llora? Entonces, la pérdida de un ser querido causa insomnio, la pérdida del trabajo, la pérdida de la salud. Cuando a alguien se le da un diagnóstico, tiene usted SIDA o tiene usted cáncer, y después hablaremos sobre el SIDA. Hay muchas cosas que hay que hablar sobre el SIDA, pero tiene usted cáncer o tiene usted una enfermedad que médicamente es incurable, lógico que eso va a crear un insomnio. Causas materiales, deudas, eso va a causar insomnio. La idea es canalizar, o sea, cuando un alma nueva llega aquí y entonces no podemos abarcar todos, yo no digo que somos todo, pero la idea es, si tiene deudas, que vea eso, para que pueda salir de esa falta de paz, falta de shalom. Las malas relaciones entre familiares, eso crea muchas veces insomnio. Problemas de pareja, o sea, con la pareja. Estoy hablando de gente no creyente, o con el matrimonio como tal, si son mesiánicos, si están surgiendo cosas ahí, o problemas entre padres e hijos, pleitos de todo tipo, crean insomnio. Ahora, el paciente llega y dice, no puedo dormir, punto. A él no le interesa otra cosa. No va a contar toda su vida. A nosotros nos toca ver cuál es la causa del insomnio, porque no puede dormir bien. Y repito, no dar somníferos por dar somníferos. Hay que revisar al paciente, entonces el paciente platica su vida. Puede platicar que tiene un pleito con un hermano por una herencia. Si la herencia le toca, bueno, que no le robe el sueño, porque si le toca y es del Eterno que se la den a él, o el Eterno se la dé a él a través de la gente que se lo tiene que dar, es un decir, que no le robe eso el sueño. Pero si no le toca la herencia y la está peleando, es un codicioso, eso es pecado y por eso tiene el insomnio. Entonces, de lo que se trata aquí, todos como consejeros, servidoras, servidores, líderes de ministerio o los mismos ministerios, todos tenemos que dar consejo allá, amados Roim, Sakenin, encargados de obra, todos debemos de dar consejos. Bueno, generalmente en medicina se dice, bueno, necesita ayuda psicológica, váyase con un psicólogo y que vea el por qué no puede dormir. Pero recuerden que actualmente la psicología está llena de nueva era, Tai Chi, Feng Shui, aromaterapia, Yin Yang, etc. Entonces nosotros les mostramos la Torah, la palabra del Eterno. Si una persona no tiene deudas, dice no debáis nada a nadie. Eso dice la Tanaj. Si no se debe nada a nadie, se tiene shalom y se puede dormir bien. No sea uno endeudado con la tarjeta de crédito, dando tarjetazos por acá, tarjetazos por allá, comprando lo que no podemos pagar. El problema es que se endeuda la gente. Entonces, la gente viene, yo lo ministraba yo en los audios de liberación demoníaca, del mundo y la concupiscencia. Todos venimos del mundo y la concupiscencia, con miles de pecados, con miles de defectos de todo tipo, etcétera, etcétera. Yo di un tema que le titulé, porque así se llama la adicción, ludopatía. ¿Sí recuerda quién es el tema de ludopatía? O sea, la adicción al juego. Y entonces si una persona se adicta al juego y debe tanto, o sea, porque hay personas que han perdido hasta ranchos, yo conozco gente aquí que ha perdido hasta ranchos por un juego de baraja, pues cómo no va a tener insomnio. Y todo por la codicia, todo por el pecado, etcétera, etcétera. Entonces, lo ideal es darle yin yang o aromaterapia o que esté oliendo ciertas hierbas a cierta hora, que realmente ni siquiera son para dormir. No. Bueno, pasando a esto mismo en el insomnio. Perdón. La población geriátrica, o sea, los viejecitos son los que tienen mayor insomnio.
de todas las edades. Ellos tienen más insomnio porque el sueño se vuelve más ligero. Es más ligero el sueño que el de un joven o una persona adulta mayor. Los viejecitos tienen un sueño muy ligero, entonces ese sueño se va a interrumpir con facilidad. Con cualquier ruidito ya se despertaron. O bien el paciente tiene el sueño invertido, ya se dio el tema sobre los viejecitos, estados depresivos en los ancianos. Está en video en el canal de YouTube Shalom 132 y en la página gozoypaz.mx. Entonces decía yo que los viejecitos invierten el sueño, duermen de día y no pueden dormir de noche. Y como no hay nadie que lo pueda cuidar, no es un reproche, es un decir, como no hay nadie que lo pueda cuidar de día, porque la hija está trabajando, lavando los trastes, haciendo esto, haciendo el otro, el viejecito o la viejecita se sienta en su sillón y se duerme, y en la noche no puede dormir, pero eso no es insomnio, simplemente que el sueño lo tiene invertido. Y ya decía yo que hay que mantener activos a nuestros viejos, y eso es con respeto. Ahora, hay tantas causas de insomnio, entonces ¿cómo saber qué tenemos? Bueno, para eso se acude al médico y se hace un diagnóstico, pero decía yo, la gran mayoría de los problemas de insomnio es problemas espirituales. ¿Cuál sería el tratamiento? ¿Cómo sería un tratamiento? Porque el paciente lo que quiere es dormir. El no dormir causa 1000 estragos en todos los órganos, empezando por el cerebro. Entonces, el paciente tiene que dormir para empezar como punto número 1. Es un paciente que no tiene un problema crónico, digamos de dolor crónico. Si es un dolor crónico, vamos a tratar el dolor crónico, una insuficiencia arterial venosa, ya lo decía yo, el dolor en reposo, porque, vamos, ¿cómo es posible, verdad? Hay eso. El paciente se siente muy bien trabajando todo el día. Llega y a la hora que ya quiere dormir empieza el dolor en las piernas. Pues hay que tratar eso, hay que tratar eso. Y sí se puede tratar con cosas muy naturales, sin que se acuda a drogas mayores. Entonces, como punto número 1, si no tiene más problemas más que un insomnio, entonces el paciente tiene que ir a dormir solo cuando tenga ya un sueño, o sea, cuando tenga ganas de dormir. Hemos confundido eso, perdón por eso. Entonces, cuando empiece el paciente a bostezar, ¿qué es el bostezo sino una superoxigenación? Por eso abrimos la boca y jalamos la más cantidad de aire porque es una superoxigenación. El cerebro se quiere oxigenar porque falta oxígeno ya por el cansancio, no fatiga, por el cansancio. Y entonces hacemos un bostezo y hasta nos estiramos, por así decirlo. A ver, bosteza. No, si ya estás dormido. Bueno, entonces, a ver, ir a dormir, o sea, irse a la cama cuando ya se tenga sueño. Ganas de dormir, para que lo entendamos, ¿verdad? Cuando ya haya bostezos. Porque la mayoría, les digo, perdón que lo diga por 5ª vez o más veces, ¿tienes sueño? Nos hemos acostumbrado, no decimos, ¿tienes ganas de dormir? Sino decimos, ¿tienes sueño? ¿Sí o no? Así decimos. Pero vamos, no es lo más correcto, pero es lo más común. Y mejor nos entendemos, yo creo que igual. Ahora, como punto número 2, es muy importante despertar a la misma hora todas las mañanas, no importa el tiempo que se haya dormido. Despertar a la misma hora todas las mañanas, no importa que se haya dormido 1 hora, porque así entonces va a corregir el problema del insomnio. El problema es que la gente no duerme y entonces sigue durmiendo, no duerme bien y se sigue durmiendo hasta las 9, 10, 11 de la mañana. ¿Qué va a pasar esa noche? No va a poder dormir, va a ser lo mismo. Es importante despertar a la misma hora todas las mañanas, no importa el tiempo que haya dormido. ¿Cómo hacerlo? Con un despertador. Y hay que concientizar al paciente. Yo les digo así a mis pacientes, usted se tiene que concientizar que si no pone usted su despertador y si lo pone y suena y usted lo apaga y sigue durmiendo, nunca vamos a salir adelante con el insomnio. Usted mejor se busca otro médico. Porque si no, después al médico se le echa la culpa y se le dice, es un médico chambón, no sirve para nada. Y el problema es el paciente, no el médico. Bueno, entonces se tiene que despertar a la misma hora, poner despertador y hacer el esfuerzo, darse un baño a la hora que suena el despertador. Y el problema del insomnio se va a componer.
no levantarse más tarde por no haber podido dormir, perdón que sea repetido, no levantarse más tarde por no haber podido dormir bien, porque esto va a empeorar la situación. Nada de cafeína. Hay productos, hay marcas de café, inclusive hasta kosher, que dicen descafeinado, ni siquiera ese. Ni siquiera ese, así lo digo con autoridad. Ni siquiera ese. Para los que tienen insomnio. No té verde. El té verde trae cafeína. El té verde tiene unas propiedades, algún día hablaremos del té verde. Tiene muchas propiedades diuréticas, etcétera. Actúa muy bien como antihipertensivo sin pasarse de dosis, etcétera, etcétera. Bueno, el problema es que se vuelve un círculo vicioso si el paciente dice, bueno, tengo insomnio. Entonces se despierta, no durmió bien, lógico. Tiene que ir a trabajar. ¿Se toma un café? No, un café doble, bien cargado, para que pueda yo, dicen, aguantar la mañana. Otro a mediodía, y en la tarde, o en la noche más bien, no puede dormir. Porque la acción de la cafeína es por horas, no es por pocos minutos o pocas horas, es por muchas horas. Entonces la persona dice, tuve insomnio, no dormí bien, amanece con sus ojos irritados y demás, un café cargado. A mediodía otro, en la noche no va a poder dormir y se vuelve un círculo vicioso. Hay que romper eso, cortar ese círculo vicioso. No alcohol, no tabaco, o sea, no nicotina, porque eso crea un problema grave, ya lo ministré. Hacer ejercicio, lo he ministrado, hacer ejercicio. No sedentarismo. Las personas sedentarias lo que hacen es dormir suficiente en el día y entonces lógico van a tener insomnio. Caminar media hora diaria, ya lo había yo ministrado. Hay personas que tenemos un trabajo que es de escritorio o de estar parados, en el caso mío estar operando, entonces no hacemos ejercicio, entonces hay que hacer ejercicio, o sea, hay que forzarse a decir, no, a esta hora yo me salgo a caminar. A esta hora voy a hacer esto, a esta hora voy a hacer otro, porque si no lo hace uno, hay hermanos aquí que son carpinteros, están fuertes, ese es su trabajo, ya están haciendo ejercicio ahí. Hay hermanos que se dedican a la construcción, son albañiles o arquitectos, suben y bajan obras, ya están haciendo su ejercicio, pero a algunos tenemos un trabajo que es más sedentario, entonces nosotros tenemos que forzarnos a hacer ejercicio. Muy importante esto que voy a decir, disminuir el consumo de líquidos ya entrada la tarde, es decir, a las 6 de la tarde ir tomando agua, pero ya no tomar más agua, y más si se tiene hipertrofia prostática para los varones adultos, porque si no el despertar va a ser por las ganas de ir a miccionar, y no comete ninguna irreverencia en esto, es obra del abacadosh. Entonces disminuir el consumo de líquidos, porque tenga o no tenga hipertrofia prostática, sea hombre o mujer lógico, entonces se va a estar aumentando la cantidad de interrupción del sueño por ir al baño. Entonces, la idea es disminuir 6 de la tarde, 7 de la noche máximo, ya no tomar líquidos. Lo ideal es a las 8 de la noche tomar algo ligero. También las cenas muy abundantes van a causar falta de sueño. ¿Por qué? Porque la sangre se vuelve quilosa, por eso siempre hacemos los análisis en ayunas. La sangre se vuelve quilosa y va a estar llena de nutrientes en ese momento. No hay buena oxigenación, etcétera. No se puede uno relajar bien. Un consejo, escuchar música, y nosotros somos mesiánicos, escuchar Jalel, no de exaltación. Toda la Jalel es de adoración, pero hemos diferenciado entre exaltaciones, aplaudir, y toque de shofar y gritos, y eso está bien, pero no para dormir. Tiene que ser una Jalel suave, una Jalel suave. Si es a piano, es lo mejor, a piano. Entonces le vamos a pedir a nuestro amado Isaías que vaya grabando varias cosas en piano, así suavecitas, más así. Ahora, mitos sobre el insomnio, mentiras sobre el insomnio. 1, me están haciendo brujería. ¿Cómo? Un creyente en Yahshua y que está protegido por la sangre bendita del Mesías, ¿le van a hacer brujería? Si tiene las puertas abiertas, le va a pegar. Pero nosotros no necesitamos ni de talismanes, ni de amuletos, ni de nada. Confiamos en Yahshua Mashiach.
Entonces no pasa nada y uno duerme tan tranquilo. Por favor, nada de eso, porque hay muchos que ya son mesiánicos y dicen, Roe, ¿no me estarán haciendo brujería? Vamos, la situación es esta, te pueden estar haciendo mal. ¿Tú crees que no nos desean mal? Claro que sí. Ahora, la otra cosa es tener las puertas cerradas en Yahshua HaMashiach y no pega nada. O me están haciendo mal de ojo, me tienen envidia y eso te va a quitar el sueño. No es correcto, esos son mitos. O sea, nos podíamos extender más de una hora platicando, eso es poco, de todos los mitos que hay sobre el insomnio en la población. ¿Qué tratamiento sería lo convencional o lo correcto para el insomnio? El té de boldo. El té de boldo. No voy a decir cosas médicas aquí, como tal de farmacia. El té de boldo. El té de boldo, aparte de aumentar, sirve muy bien para la purificación del hígado, aumenta la cantidad de bilis, etc. El té de boldo es un somnífero. Está entre ansiolítico y somnífero, para que se entienda. El ansiolítico es el que seda un poquito los nervios, por ejemplo, ¿no? Templa, pues. Pero ya somnífero es que da sueño. Un té de boldo en las noches y hasta eso, que sea temprano, recuerden, para no tomar más líquidos en la noche. La pasiflora se sigue dando prácticamente en la mayoría de las partes del mundo. La pasiflora, la valeriana, que son, ya lo ministré, son betabloqueadores, son naturales y no son adictivos. Ni el té de boldo, ni la pasiflora, ni la valeriana, ninguno de ellos es adictivos. O sea, no van a dar problemas de adicción. Ahora, ¿qué hay de los medicamentos con receta médica? Porque tú sabes que si alguien necesita un somnífero o un hipnótico, que no es lo correcto, porque decía yo que es un preanestésico, entonces lo correcto es que solamente sea por el médico y por causas especiales, porque la corrupción en todo el mundo se da, que la gente llega y dice, oye, yo quiero esa medicina, consíguemela. Y ellos hacen lo que sea con tal de conseguir la medicina, etcétera, y ahí no digo que todas las farmacias, pero sí muchas se prestan a muchas cosas. Entonces, debe ser por médico. ¿Y son adictivos esos medicamentos? Sí, la misma caja los dice, Entonces, nosotros como médicos, estoy hablando médicamente, el médico tratará a cada caso en particular. ¿Qué vamos a hacer nosotros en lo espiritual? Ayudarle a una persona. O sea, si tiene un problema tiroideo, lo va a tratar su médico de confianza. Si tiene un problema de asma o de un problema respiratorio, eso lo va a tratar el médico de confianza. Pero como yo dije en un inicio, o sea, que la mayoría de los problemas de insomnio son espirituales. Entonces nosotros como mesiánicos, como consejeros, como Roim, Sakianin, etcétera, tenemos mucho que hacer en esa área. Un paciente que venga, por ejemplo, porque vemos milagros, un paciente que venga adicto a la cocaína, se le va a dar su tratamiento, por ejemplo, se le puede empezar con té de boldo y créanmelo, porque muchos pueden decir, no, pero si la cocaína es muy fuerte, el té de boldo, ¿qué le va a hacer? Es que el problema es la falta de fe. Ayer yo lo explicaba en el radio, en Lucas 7:47, cuando Yahshua HaMashiach dice, se le perdonará poco. No es que el Eterno perdone poco, es la falta de fe de la persona. Eso lo vamos a ver después en el tema del odio, que lo voy a ampliar. Entonces, nosotros como mesiánicos tenemos mucho que ofrecerle a muchas almas, amados aquí, y hay que hacerlo y rápido. Ahora, ¿cuál es el problema del médico? Hablando de médicos. El problema es que el médico se ha acostumbrado a prescribir medicamentos controlados y no ver cada caso en particular. ¿Por qué es así? Ellos no conocen a Yahshua, tenemos que entenderlo. Y entonces ellos dicen, ¿no puede dormir? Con esto va a dormir, tenga. Y no va a dormir bien, de todas maneras no va a dormir bien. Eso lo veo, si no todos los días ese problema ya como tal, pero sí muy frecuente que van y le dicen, bueno, tómese esto, ¿no puede dormir? Esto le va a servir para dormir. Yo les digo, no, haga usted un alto, no siga tomando eso, permítame ayudarlo. Por algo vino, ¿no? O sea, les digo al consultorio, entonces, té de boldo, vamos a empezar con esto, hay cápsulas de boldo, de buenos laboratorios naturistas, o sea, pero si no, entonces hacerse un buen té de boldo. Ahora, la gran mayoría, el 95% digamos, de los pacientes tratados,
fíjense muy bien, el 95% de los pacientes que se tratan con té de boldo, con pasiflora, con valeriana, pero sobre todo ministrándoles la palabra del Eterno, vuelven a dormir bien. El 95%. ¿Qué pasa con el otro 5%? Y yo estoy diciendo de los que quieren Torah. O sea, un buen porcentaje no quiere Torah. El 5% entonces les ministramos Torah, les ministramos liberación demoníaca, se rompen maldiciones hasta la 4ª generación, se les bendice, se les ora, se les unge con aceite, se les recomienda un té de boldo, una pasiflora, valeriana, etcétera, etcétera, según su peso, su corpulencia, etcétera. Y entonces el 95% empieza a dormir bien. ¿Qué pasa con el otro 5%? Puede tener un problema médico, y ese problema hay que resolverlo también. Ahora, quiero que abran su Tanaj, por favor, y miren cómo habla el Eterno acá. Hay 2 salmos que están pegaditos, por así decirlo. Uno es el Salmo 3, Salmo 3, verso 5. Y no sé si lo tengan. 3:5 dice: yo me acosté y dormí y desperté porque Yahweh me sustentaba. A ver, vamos a leerlo todos. Amén. Yo me acosté y dormí y desperté porque Yahweh me sustentaba. Entonces está hablando aquí el rey David de la confianza, Fíjense cómo dice el Salmo, el verso 1. Oh Yahweh, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Elohim. Mas tú, Yahweh, eres escudo, aleluya, alrededor de mí. Mi exaltación y el que levanta mi cabeza. Con voz clamé a Yahweh y él me respondió desde su Kadosh monte. Yo me acosté y dormí y desperté porque Yahweh me sustentaba. No temeré, o sea, no miedo, a 10 millares, de gente que pusieron sitio contra mí. Levántate, Yahweh, sálvame, Elohim mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Las salvaciones de Yahweh, sobre tu pueblo sea tu bendición. Pero es tan hermoso, entonces está hablando aquí de confianza. Se guardaba en santidad, en Kedushá, y se acuesta uno y a dormir. Aleluya. No a estar contando ovejas. Ahora, ¿qué les recomiendo yo a los pacientes que tienen insomnio? Ore, póngase a orar. Ponga usted una almohada, 2 almohadas, como se siente usted cómodo, y empieza a orar. Todas las luces apagadas, nada de ninguna luz encendida, porque eso crea también distracción. Levanta usted sus manos a los Shamaín, al cielo, ore usted, ore. Tenga usted unas oraciones ya aquí en su mente y lo que le ponga el Ruach HaKodesh en ese momento para orar, suplicar. Después, cuando empiece usted a estar más cansado, cuando ya empiezan los bostezos y que ya siente uno que el dormir, el sueño, pues por así decirlo, va a venir, entonces voltéese usted del lado que si usted duerme boca abajo, de un lado izquierdo, del lado derecho, etcétera. Eso ya lo ministré, las posiciones embrionarias, ¿se acuerdan? En el tema de los sueños. Vea, escuchen eso, es interesantísimo eso. Entonces, se acuesta usted sobre su lado que le guste o acostumbrado y siga usted orando y no pare de orar. Y el Eterno vela su sueño. Y es así. Ahí adelantito en el Salmo 4, en el verso 8. Está ahí adelantito, lo tienen a la vista. En paz, en shalom me acostaré y asimismo dormiré. Porque solo tú, Yahweh, me haces vivir confiado. El problema es que no se vive confiado. Si se tiene codicia, si tiene avaricia, si tiene lujuria, si tiene todos esos pecados, si se toma alcohol, si es fumador, etc. Todo eso hay que resolverlo y se puede resolver. A ver, todos el 8, amén. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Yahweh, me haces vivir confiado. A ver, pero vamos a leer todo el contexto. Verso 1. Respóndeme cuando clamo, oh Elohim de mi justicia.
Cuando estaba en angustia tú me hiciste ensanchar. Ten rajen de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? ¿Sabéis pues que Yahweh ha escogido al piadoso para sí? Yahweh oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad. Es lo que te decía yo. Pon 2 almohadas, medita, alza tus manos, ¿sí? Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Yahweh. Los sacrificios de justicia ahorita son la tefilá. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Yahweh, la luz de tu rostro. Es la bendición arónica. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su vino. En Shalom me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Yahweh, me haces vivir confiado. Bendito es el Abacados por su palabra, que no deja nada, todo está. Muchas personas dicen, no, es que tengo que buscar un libro para ver cómo ser mejor padre. Aquí está, la Torah, la Tanaj. Quiero un libro para hacer cómo educar a los hijos. Aquí está, en la Torah. Todo está en la Torah, todo, sexualidad, todo está en la Torah, todo. Conclusión de este tema. El insomnio va a crear cansancio crónico y después ya se cae en fatiga. No demos oportunidad al enemigo que haga eso. Tienes este video para compartirlo y tienes remedios naturales, tienes la Torah en primer lugar, la palabra del Eterno, para que puedas dormir bien y se acabe, por así decirlo, la pesadilla de no dormir. Que el Eterno les bendiga y les guarde, amados Sahim, y este Shabbat nos veremos para darles los dos estudios que quedaron pendientes y las 2 Haftarot. Que el Eterno les bendiga, les guarde, amados Sahim. Shalom Obraha.